No suelo aceptar trabajos extraños, y mucho menos de noche. Siempre he tenido la sensación de que hay lugares que no necesitan advertencias para resultar peligrosos. No hay señales claras, ni historias conocidas. Simplemente se sienten mal, como si algo en ellos estuviera fuera de lugar. Aquel anuncio me produjo exactamente esa sensación. Lo encontré en un tablón de empleos temporales, perdido entre ofertas normales. No tenía logotipo, ni nombre de empresa, ni explicación detallada. Solo decía: se necesita vigilante nocturno, pago en efectivo, una sola regla, no abandonar el lugar antes del amanecer. Nada más. Ni horario exacto, ni requisitos. Solo un número de teléfono. Cerré la página varias veces antes de decidirme a llamar. No lo hice por impulso. Fue más bien como si ya estuviera decidido desde antes. Cuando el teléfono sonó, respondió una voz masculina, tranquila, sin ruido de fondo. Esta noche, a las 10, dijo. Intenté presentarme, pero me interrumpió. Dirección por mensaje. Colgó sin despedirse. Un segundo después recibí la ubicación y una frase corta. Llega puntual, no antes. Durante un buen rato pensé en no ir. Pero cada vez que miraba el mensaje, sentía una presión extraña en el pecho, como si ignorarlo fuera un error. Así que salí de casa poco después de las 9. El trayecto fue incómodo. El autobús parecía avanzar más despacio de lo normal. Miraba el reloj y los minutos se estiraban. Cuando bajé, el barrio industrial estaba completamente silencioso. No se oían coches, ni viento, ni nada. El aire parecía inmóvil. El edificio estaba al fondo de una calle sin salida, de ladrillo oscuro, con ventanales altos, algunos rotos. No había cartel alguno que indicara qué había sido ese lugar. Frente a la puerta metálica colgaba una cadena oxidada sin función aparente y un interfono antiguo. Pulsé el botón. El sonido que respondió no fue un timbrazo normal, fue un crujido largo, como si algo despertara. «¿Has venido?», dijo la voz. «¡Empuja!». La puerta se abrió con demasiada facilidad. Dentro hacía frío, un frío seco, incómodo. El vestíbulo daba paso a un pasillo largo, iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban. Mis pasos sonaban huecos, como si el espacio fuera más grande de lo que parecía. Al fondo me esperaba el hombre del teléfono. Alto, delgado, traje oscuro. No llevaba abrigo y no parecía tener frío. «Escucha bien», dijo sin saludar. «Estarás aquí hasta el amanecer. Si escuchas golpes en las paredes, ignóralos. Si oyes tu nombre, no contestes. Y si ves a alguien en el pasillo, no lo mires directamente». Me reí por nervios, pero él no reaccionó. «Este lugar no tolera el vacío», continuó. «Cuando se queda solo empieza a llamar». Me entregó una llave y señaló una puerta lateral. «Ahí tienes café, una silla y un baño. No subas al segundo piso, y pase lo que pase, no abras la puerta del fondo». Seguí su dedo. Al final del pasillo había una puerta negra, sin pomo, con una ranura estrecha en el centro. «¿Qué hay ahí?», pregunté. «Nada que debas conocer», respondió. «A las 6:30 la puerta principal se abrirá sola. Sales». «No antes». Quise preguntar algo más, pero ya se estaba alejando. Sus pasos no hicieron ningún ruido. Eso fue lo primero que me puso la piel de gallina. Me quedé solo. Entré en la habitación de descanso. Había una mesa, una silla y un termo de café. En una esquina, una cámara antigua apuntaba al pasillo. La pantalla mostraba el pasillo vacío, aunque, por un instante, creí ver una sombra quieta frente a la puerta negra. A las 10:22 escuché el primer golpe. No vino de una pared. Vino del centro del pasillo, como si alguien estuviera llamando desde dentro de la oscuridad. Durante varios segundos me quedé inmóvil, mirando el pasillo.
El eco del golpe todavía parecía suspendido en el aire, como si no hubiera terminado de sonar del todo. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, un ruido del edificio acomodándose, pero esa idea murió rápido. El sonido había sido demasiado claro, demasiado intencionado. Miré la cámara de la habitación de descanso. En la pantalla, el pasillo aparecía vacío, silencioso, iluminado por los fluorescentes parpadeantes. Nada se movía. Aún así, tuve la sensación de que algo había cambiado, como si el lugar supiera que ya estaba despierto. Me serví café con manos temblorosas. El termo estaba tibio, no caliente, como si llevara horas allí. Bebí un sorbo, y el sabor era extraño, metálico, pero me obligué a tragarlo. No quería salir de la habitación. No todavía. A los pocos minutos, el sonido volvió. Esta vez no fue un golpe, fue un roce, algo arrastrándose lentamente por el pasillo, apenas perceptible, como uñas pasando suavemente por la pared. Me acerqué a la puerta sin abrirla del todo y miré hacia afuera. El pasillo estaba vacío. Sin embargo, el aire se sentía distinto, más frío, más denso. Cada tubo fluorescente parecía iluminar menos que antes, como si la luz se estuviera cansando. Sentí una presión leve en los oídos, parecida a cuando cambia la altura. Y entonces lo escuché. Mi nombre. No fue un grito, ni siquiera un susurro claro. Fue una pronunciación imperfecta, como si alguien estuviera aprendiendo a decirlo por primera vez. Recordé la regla al instante. Si oyes tu nombre, no contestes. Cerré la puerta despacio y apoyé la espalda contra ella. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. Pasaron unos segundos eternos. Luego silencio. Miré el reloj. Las 11:17. No recordaba haber pasado tanto tiempo desde el primer golpe. Decidí recorrer la planta baja, tal como me habían dicho que podía hacer. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido, aunque cada paso resonaba más de lo que debería. Las puertas laterales estaban cerradas. Algunas tenían cristales opacos. Detrás, no se veía nada. Al pasar frente a la puerta negra del fondo, sentí algo parecido a un mareo. No miré directamente la ranura, pero percibí una oscuridad distinta, más profunda que la del resto del edificio. Como si no fuera solo falta de luz, sino ausencia de algo más. Seguí caminando. Entonces escuché pasos. No venían de delante ni de detrás, venían de arriba. Me detuve en seco. El segundo piso estaba prohibido. Las pisadas eran lentas, pesadas, como si alguien caminara con cuidado. Cada paso iba acompañado de un crujido largo, antinatural. Conté 5, 6, 7. Las pisadas se detuvieron justo encima de mí. Tragué saliva. «¡No subas!», susurró una voz muy cerca de mi oído. Me giré de golpe. No había nadie. Corrí de vuelta a la habitación de descanso y cerré la puerta con llave. La cámara seguía mostrando el pasillo vacío, pero ahora había algo nuevo. Muy al fondo, frente a la puerta negra, una silueta apenas definida parecía ocupar el espacio. No se movía, no caminaba. Simplemente estaba allí, como una mancha más oscura que la oscuridad. Parpadeé. La silueta desapareció. El reloj marcaba las 12:03. No recordaba que el tiempo pasara tan rápido. Me senté, intentando respirar con calma. Fue entonces cuando comprendí algo que me erizó la piel. Las reglas no estaban allí para protegerme. Estaban allí para mantener algo contenido. Para evitar que respondiera. Para impedir que se acercara demasiado pronto. Desde el pasillo llegó un último sonido. 3 golpes lentos, espaciados. Esta vez no llamaban a la pared, llamaban a la puerta de la habitación. No respondí a los golpes. Me quedé sentado, inmóvil, mirando la puerta de la habitación, como si hacerlo pudiera impedir que algo más ocurriera.
El silencio que siguió fue peor que el sonido. No era un silencio vacío, sino uno cargado, expectante, como si aquello al otro lado estuviera decidiendo qué hacer a continuación. Pasaron varios minutos, o eso creí. El reloj marcaba las 12:04. No se movió durante un tiempo que me pareció demasiado largo. Cuando volvió a avanzar, lo hizo de golpe, saltando hasta las 12:19. Me levanté despacio y acerqué el oído a la puerta. No se escuchaba nada. Giré la llave con cuidado y abrí apenas una rendija. El pasillo estaba vacío. Los fluorescentes seguían parpadeando, pero ahora el sonido eléctrico era más fuerte, casi molesto. Salí. El aire estaba más frío que antes. No un frío constante, sino irregular, como si hubiera corrientes que no podía ver. Avancé despacio, tratando de recordar cada regla que me habían dado. No contestar. No mirar directamente. No subir. Fue entonces cuando escuché el arrastre. No provenía del fondo del pasillo, ni de las paredes. Provenía de la escalera que conducía al segundo piso. Un sonido lento, pesado, como algo siendo arrastrado contra los escalones. Cada roce terminaba con un golpe sordo. Me detuve frente a la escalera. Sabía que no debía subir. Lo sabía con absoluta claridad. Pero al mismo tiempo tenía la sensación de que no hacerlo iba a empeorar las cosas, como si aquello quisiera ser visto. Reconocido. No, susurré para mí mismo. El arrastre se detuvo. Durante unos segundos, todo quedó en silencio. Luego, una voz habló desde arriba. «Te estás equivocando», era mi voz. Retrocedí de golpe, con el pulso desbocado. No había duda. La entonación, la respiración, incluso el leve temblor, todo era mío, pero no venía de mi garganta. «¡Sube!», dijo. «¡Solo un poco!». Cerré los ojos con fuerza y negué con la cabeza. Cuando los abrí, la escalera parecía distinta, más larga, más empinada. Las sombras se acumulaban en los descansillos, formando ángulos que no coincidían con la luz. Corrí de vuelta al pasillo principal. La puerta negra seguía al fondo, inmóvil. Sin embargo, ahora la ranura parecía más abierta. No mucho. Lo justo para que la oscuridad de dentro pareciera respirar. La cámara de la habitación de descanso estaba encendida. Me acerqué a la pantalla. El pasillo aparecía vacío, pero algo no cuadraba. La imagen mostraba el pasillo, conmigo dentro, de espaldas a la cámara. Quieto, inmóvil. Levanté la mano frente a la lente. La figura de la pantalla no se movió. Un pitido agudo salió del monitor seguido de una distorsión breve. La imagen cambió. Ahora mostraba el segundo piso, un pasillo similar al de abajo, pero más estrecho, más oscuro. Al fondo varias puertas cerradas y una abierta. De su interior salía una sombra lenta, espesa, que se deslizaba hacia la cámara. Apagué el monitor de golpe. El reloj marcaba la 1:11. Había pasado más de una hora sin darme cuenta. Desde el techo algo crujió. Luego otro sonido, como pasos. Pero al revés, como si alguien caminara boca abajo, recorriendo el techo del pasillo. No miré arriba. Cerré los ojos y respiré hondo. Recordé las palabras del hombre. El lugar no tolera el vacío. Necesitaba algo despierto, algo consciente. Comprendí entonces que no estaba solo para vigilar. Estaba allí para ser notado. Desde la escalera, la voz volvió a hablar. Esta vez, no imitaba la mía. «Ya estás aquí», dijo. «¿No te vayas todavía?» Y sentí, con una certeza que me heló la sangre, que el amanecer no iba a llegar tan pronto como debería. No sé cuánto tiempo estuve quieto después de escuchar esa frase. «Ya estás aquí». Sonaba como una bienvenida y una condena a la vez. Miré el reloj del móvil. 1:12.
Lo apreté con fuerza, como si así pudiera obligarlo a comportarse. Un minuto después, seguía marcando 1:12. Me obligué a caminar. Si me quedaba quieto, la casa parecía crecer a mi alrededor. Avancé por el pasillo principal intentando no mirar hacia la escalera. Los fluorescentes parpadeaban con menos ritmo, como si se fueran agotando. En cada parpadeo, el edificio parecía colocarse en una posición distinta, apenas un gesto, como un animal acomodándose antes de saltar. Volví a la habitación de descanso y comprobé la cerradura. Giré la llave. Cerrado. Aún así, el pomo se movió solo, milímetros, como si alguien lo probara desde fuera con paciencia. No tiró, no insistió, solo lo tocó, y se apartó. Entonces sonó un golpe, esta vez cerca, en la pared a mi derecha. 1, 2, 3. Pausados, deliberados, como si fueran un código. Quise taparme los oídos, pero me contuve. El hombre había dicho que ignorara los golpes. Era una regla. Y empecé a entender que las reglas no eran para protegerme de lo que había allí, sino para evitar que yo lo alimentara con mi atención. Cada vez que reaccionaba, algo parecía volverse un poco más real. Me senté y respiré hondo. Intenté pensar en otra cosa, en mi casa, en la calle, en cualquier lugar con ventanas abiertas y ruido de vida. Pero el zumbido volvió, bajo, constante, como un motor oculto dentro de las paredes. Esta vez ya no era solo sonido, era un pulso, sincronizado con el mío, como si alguien estuviera practicando. El móvil vibró. No tenía cobertura. Lo había comprobado antes. Aún así apareció un mensaje en la pantalla. Un número desconocido. Sin foto. Sin nombre. «No mires la ranura». Se me secó la boca. Me levanté de golpe y, sin pensar, miré hacia el pasillo. La puerta negra estaba al fondo, inmóvil como siempre. Pero la ranura parecía más oscura que el resto de la oscuridad, un negro espeso que absorbía la luz. Y por un segundo tuve la sensación de que algo me miraba desde dentro, no con ojos, sino con atención. Aparté la vista de inmediato. El zumbido se detuvo. El silencio fue tan absoluto que escuché mi propia sangre en las sienes. Desde el segundo piso, el arrastre volvió. Esta vez no sonaba como algo subiendo o bajando. Sonaba como si algo estuviera siendo arrastrado de puerta en puerta, lento, pesado, buscando. Cada cierto tiempo, un golpe sordo, como un cuerpo cayendo contra la madera. «No subas», me dije en voz baja, y entonces desde arriba alguien respondió. «¿Por qué no?» Otra vez mi voz. Exacta, cercana, como si estuviera justo detrás de mí. No me giré. Recordé otra regla. Si ves a alguien en el pasillo, no lo mires directo. No decía nada de oír, no decía nada de sentir. Caminé hacia la salida, hacia la puerta principal, solo para comprobarla, para recordarme que existía. La vi al final del vestíbulo. Me acerqué y tiré. No se movió. Tiré con más fuerza. Nada. La puerta no estaba cerrada con llave. Estaba fija, como soldada al marco, como si el metal se hubiera vuelto una sola pieza con la pared. Miré el reloj del móvil otra vez. 1:12. Un minuto más. 1:12. Sentí un pánico frío subirme por la espalda. No era que el amanecer fuera a tardar, era que el tiempo había decidido detenerse en un punto concreto, como si la casa estuviera guardando la noche para ella. Volví al pasillo principal. La habitación de descanso seguía allí, pero al caminar noté que el pasillo era más largo, no mucho, lo suficiente para que mi mente lo notara y lo negara a la vez. Como si cada vez que parpadeaba me robaran centímetros. El monitor de la cámara que yo había apagado se encendió solo. La pantalla mostraba el pasillo, y al fondo, la puerta negra. Frente a ella había una figura inmóvil, demasiado alta, demasiado delgada.
No tenía rasgos visibles, solo una silueta hecha de sombra. La figura inclinó la cabeza muy despacio, como si estuviera escuchando. Y entonces, en la pantalla, la silueta levantó una mano y señaló hacia mí. El monitor emitió un pitido agudo. La imagen se acercó, como si la cámara hubiera hecho zoom sin tocarla a nadie. Y una frase apareció escrita sobre el video, con letras blancas, temblorosas, como si alguien las tecleara desde dentro del edificio. Falta 1 hora. Me quedé mirando, helado, porque el reloj seguía marcando 1:12, y de pronto, en el pasillo real, justo detrás de la puerta de mi habitación, sonó una risa baja, como si alguien acabara de entender que yo también estaba atrapado. Me aparté del monitor como si quemara. El pitido seguía resonando en mis oídos, aunque la pantalla ya estaba en negro. Respiré hondo, 2 veces, 3, intentando convencerme de que aquello era una alucinación causada por el cansancio y el miedo. Pero el reloj del móvil seguía clavado en 1:12, y la puerta principal seguía sin moverse, como soldada al edificio. Aún así, necesitaba comprobar algo, cualquier cosa que me devolviera la sensación de control. Abrí la puerta de la habitación de descanso y asomé al pasillo. Estaba vacío. Los fluorescentes parpadeaban con menos fuerza. La luz parecía enferma. ¿Y el pasillo? El pasillo era, sin duda, más largo que antes. No era una impresión. La puerta negra estaba más lejos, como si la hubieran empujado hacia el fondo con cuidado. Entre ella y yo había más sombra. Volví a mirar el móvil, esperando un cambio. 1:12. Di un paso. Y entonces, con la misma naturalidad con la que un ascensor abre sus puertas, el reloj saltó a 1:37. Me quedé quieto, con el estómago hundido. No había transcurrido ese tiempo. El edificio lo había colocado allí, como quien mueve una pieza en un tablero. «¡No es real!», susurré. El zumbido respondió creciendo apenas un poco, como una risa ahogada. Caminé hasta la escalera que conducía al segundo piso. No para subir, solo para escuchar. Desde allí arriba llegaba un sonido leve e intermitente, como si alguien estuviera pasando las páginas de un libro con dedos húmedos. Luego, un golpe suave. Después, silencio. El edificio respiraba. Podía sentirlo. En el descanso inferior de la escalera había una puerta que no había visto antes. Pequeña, de metal, casi oculta tras una columna. No recordaba haber estado allí. Me acerqué y vi que tenía una placa vieja, arañada, con letras casi borradas. Al inclinarme alcancé a leer solo una palabra: archivo. No tenía llave, solo un pestillo simple. Me quedé dudando. El hombre me había dicho que podía moverme por la planta baja. No había mencionado esa puerta, pero tampoco había dicho que no la abriera. Toqué el pestillo. Antes de moverlo, el móvil vibró otra vez. Mensaje de número desconocido. No. Me quedé congelado. Había sido instantáneo, como si alguien hubiera visto mi mano incluso antes de que la moviera. Tragué saliva y retiré los dedos. En cuanto lo hice, el zumbido bajó, satisfecho, como un animal que se calma cuando obedeces. Regresé al pasillo principal. La habitación de descanso estaba detrás de mí, pero ahora me parecía más pequeña, más estrecha, como si el edificio estuviera ajustando el espacio alrededor de mis decisiones. De nuevo, el monitor de la cámara se encendió solo. Esta vez no mostró el pasillo. Mostró la puerta principal. Desde dentro, como si alguien hubiera colocado la cámara mirando hacia la salida. Y en la pantalla, la puerta no estaba soldada. Estaba normal. Incluso se veía una rendija de luz por debajo. Un texto apareció en la imagen, en el mismo estilo tembloroso que antes. «¡Puedes irte!». Mi corazón se aceleró.
Luego, otra línea. Pero primero abre. La cámara cambió de plano sola. Ahora mostraba la puerta negra, al fondo del pasillo. La ranura parecía más ancha que antes. Un hilo de oscuridad salía de ella como humo. La imagen se distorsionó un instante, y por un segundo vi algo al otro lado. No una habitación, sino un pasillo distinto, interminable, lleno de puertas iguales, como un reflejo deformado del edificio. Aparté la vista. Recordé el mensaje anterior. No mires la ranura. Y aún así, la pantalla seguía allí, insistente. El móvil vibró de nuevo. No te irás sin pagar. Me quedé sin aire. ¿Pagar? ¿Con qué? No habían hablado de dinero. El pago era para mí, se suponía. Pero el edificio, o lo que fuera aquello, hablaba como si yo le debiera algo. Otro mensaje. 1 hora por un nombre. Sentí la piel helarse. La casa no quería que yo abriera una puerta por curiosidad. Quería un intercambio, algo que yo pudiera dar sin tocar nada, algo que ya estaba dentro de mí, mi nombre, mi voz, mi atención. Detrás de mí, en el pasillo real, algo dio un paso. Solo uno. Lento, pesado. Y por primera vez esa noche entendí la amenaza con una claridad brutal. El edificio no estaba intentando echarme, estaba intentando aprenderme. Y si aprendía mi nombre completo, si conseguía que yo lo dijera en voz alta, la regla más importante dejaría de tener sentido. El monitor mostró una última frase, dilo. Y desde el segundo piso, con mi propia voz, alguien susurró cerca, demasiado cerca. Solo un nombre, y te dejo ir. Negué con la cabeza una y otra vez, como si el gesto pudiera borrar la propuesta que acababa de escuchar. Solo un nombre. Sonaba fácil. Demasiado fácil. Pero algo dentro de mí sabía que no hablaban de cualquier nombre. Hablaban del mío, completo, pronunciado con intención. Di un paso atrás, luego otro. El pasillo pareció responder, estirándose apenas, como si quisiera mantener la misma distancia entre nosotros. El edificio no se movía rápido. No lo necesitaba. Tenía tiempo. Todo el tiempo que yo estaba perdiendo. Miré el móvil. 1:37. Parpadeé. 1:41. Sentí un vacío repentino en el pecho. No recordaba qué había hecho entre esos minutos. No recordaba haber pensado en nada. Era como si alguien hubiera pasado una goma suave por un tramo de mi memoria y lo hubiera dejado limpio. No, susurré. No te voy a dar nada. El zumbido respondió, más grave, más profundo. No era enfado, era paciencia. Caminé hacia la habitación de descanso buscando algo firme, algo real. Al entrar, tuve la primera certeza clara de que algo ya no estaba bien. La silla no era la misma. No sabría explicar cómo lo supe. Seguía siendo una silla de metal, dura, incómoda. Pero no era mi silla. No era la que había visto antes. Y lo peor no fue eso, sino que no podía recordar cómo era la anterior. Sabía que era distinta, pero no podía describirla. Me senté despacio. El termo de café estaba vacío. Juraría que antes estaba medio lleno. No recordaba haber bebido tanto. Intenté reconstruir el momento, pero mi mente se quedaba en blanco, como si esa parte hubiera sido arrancada. Miré el monitor. Mostraba el pasillo. Pero la imagen tenía algo raro. Era demasiado estable. Demasiado limpia. En la pantalla el pasillo estaba vacío, sí, pero faltaban cosas. Las puertas laterales no estaban. Las paredes parecían lisas, sin marcas, sin detalles, como una versión simplificada del lugar, incompleta. Entonces lo entendí. No solo me estaban quitando tiempo, me estaban quitando referencias. El móvil vibró. «Te falta algo». Tragué saliva. Escribí sin pensar demasiado. «¿Qué?» La respuesta fue inmediata. «Algo pequeño». Miré mis manos.
Conté los dedos. Todo estaba ahí. Me toqué la cara, el pecho, los bolsillos, el teléfono, las llaves, la cartera. Todo parecía normal, salvo por una sensación molesta, persistente, de que algo importante no estaba donde debía. Intenté recordar el nombre de mi calle. No pude. Sabía que lo sabía. Tenía la forma en la lengua, la primera letra casi clara. Pero no conseguía completarlo. Era como intentar agarrar humo. Un sudor frío me recorrió la espalda. «Devuélvelo», dije en voz alta, sin pensar. El zumbido se apagó. El silencio fue inmediato, pesado. Desde el pasillo algo se movió. No un paso, no un arrastre. Fue más bien un reajuste, como si una presencia se hubiera colocado mejor. El monitor cambió de imagen solo. Ahora mostraba mi casa, mi salón, mi sofá, vacío. La cámara estaba colocada en un ángulo imposible, como si flotara. En la mesa había un objeto borroso. Me incliné hacia la pantalla. Era una foto mía, con alguien más. No podía ver la cara de la otra persona. Estaba distorsionada, como si nunca hubiera sido importante para el edificio. Pero sabía que lo era para mí. Sabía que debería reconocerla. Y el hecho de no hacerlo me provocó una punzada de pánico puro. Otro mensaje apareció en el móvil. «Cada hora. Algo más». Mi respiración se volvió rápida, superficial. «No puedes», susurré. «No tienes derecho». La respuesta no llegó en palabras. Llegó como una certeza instalada directamente en mi cabeza. El lugar no toma nada que no le ofrezcan. Yo estaba ofreciendo resistencia, silencio, miedo, atención, y eso le bastaba para empezar a cobrar. El reloj avanzó solo. 1:59. Sentí un tirón breve en la mente, como cuando despiertas de golpe y olvidas un sueño importante. Intenté recordar el nombre de mi mejor amigo. No pude. Y en ese instante supe, con un terror más profundo que cualquier sombra o golpe, que si la noche continuaba así, al amanecer no me quedaría nada que pudiera llamar verdaderamente mío. Desde el pasillo, muy despacio, alguien aplaudió una sola vez, como felicitándome por entender las reglas reales del trato. El aplauso resonó en el pasillo como si el edificio tuviera un techo más alto de lo que yo recordaba. Un solo golpe de palma, lento, satisfecho. Me quedé sentado, con las manos tensas sobre las rodillas, intentando no pensar en lo que acababa de perder. El nombre de mi mejor amigo estaba ahí, en algún lugar de mi cabeza. Pero cada vez que lo buscaba encontraba un vacío suave, pulido, como si nunca hubiera existido. No sabía cuánto faltaba para el amanecer. Ya no confiaba en el reloj. El tiempo dentro del edificio se comportaba como un animal. A veces se quedaba quieto, a veces saltaba, a veces retrocedía sin avisar. Miré el móvil. 2 horas y 1 minuto. Un parpadeo. 2 horas y 44 minutos. Sentí náuseas. Me levanté y caminé hacia la puerta de la habitación de descanso, no para salir, sino para escuchar. El pasillo estaba en silencio, pero esa calma era falsa. Lo sabía porque el aire vibraba, un zumbido muy bajo, casi imperceptible, como una garganta conteniendo una palabra. Apreté la oreja contra la puerta. Al otro lado, alguien respiraba. No era una respiración agitada ni pesada. Era lenta, familiar, con una pausa particular al final de cada exhalación. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Se me erizó la piel y sentí un golpe de emoción que no tenía sentido sentir en ese lugar. Conocía esa respiración. Di un paso atrás, negando. No podía ser. No había nadie más allí, y sin embargo, la respiración seguía. Luego llegó la voz. «¿Estás bien?» Era suave, cercana y demasiado real. La voz de mi madre. Me quedé helado.
No la veía, pero la escuchaba con una claridad que me hizo doler el pecho. No era una imitación imperfecta. Era ella, con su forma exacta de pronunciar mi nombre, con el tono que usaba cuando yo estaba enfermo de pequeño. Mi nombre. La palabra se quedó flotando en mi cabeza, brillante, tentadora, como una moneda frente a un mendigo. Recordé la regla. Si oyes tu nombre, no contestes. Apreté los dientes. No debía responder, pero la voz insistió. Cariño, abre. Hace frío ahí dentro. Mi mano se movió sola hacia la llave. Me asusté de mí mismo y la aparté como si me hubiera quemado. Respiré fuerte, intentando recuperar el control. «¿No eres ella?», murmuré. Al otro lado, la voz rió suavemente, una risa corta, cariñosa. «Claro que soy yo. Solo quiero ayudarte. ¿No quieres salir? ¿No quieres volver a casa?» Mis ojos se llenaron de lágrimas de rabia, no por nostalgia, sino por la crueldad de la trampa. Me apoyé contra la pared, temblando. El móvil vibró. Mensaje del número desconocido. «Te damos una salida». Tragué saliva. Otro mensaje. «Pero no gratis». El silencio se rompió con un golpe suave en la puerta, como un toque educado. «Ábreme», susurró la voz de mi madre. «Dime tu nombre y te llevo». Sentí un tirón dentro de la cabeza. Una presión detrás de los ojos. Era como si la casa apretara un dedo contra mis recuerdos para ver cuáles sangraban. Intenté pensar en el rostro de mi madre. Lo vi, pero se desdibujó en los bordes, como una foto mojada. El pánico me golpeó. No solo me estaban robando nombres, me estaban robando el significado de las voces. Me obligué a alejarme de la puerta. Cada paso costaba, como si caminara contracorriente. En la pantalla del monitor, sin que yo lo encendiera, apareció una imagen fija. La puerta principal abierta, con luz del exterior filtrándose. Era una mentira demasiado bonita. Sobre la imagen, letras blancas temblorosas. «Tienes hasta las 3:33». Miré el reloj del móvil. 2:58. La voz al otro lado cambió de tono. Ya no sonaba cariñosa. «No seas terco», dijo. «Ya te está faltando demasiado». La palabra demasiado resonó con eco, como si otras voces la repitieran desde el pasillo. Entonces escuché algo nuevo, un arrastre lento, pesado, acercándose hacia la habitación. No venía de arriba, no venía del fondo, venía desde todas partes a la vez, como si el pasillo se plegara para traerlo. El móvil vibró una última vez. «Si no pagas, te quedas». Y la voz, ya sin disfraz, susurró con una calma fría. «A las 3:33, el lugar decide por ti». Miré el móvil hasta que me ardieron los ojos. El número desconocido había dejado su ultimátum como una mancha en la pantalla. «Si no pagas, te quedas». Intenté tragármelo como si fueran solo letras, pero mi cuerpo lo entendió como una verdad física. Sentía la amenaza en la piel, en el aire, en la forma en que el edificio respiraba alrededor de mí. El reloj marcaba 3:07. Cada minuto que pasaba se sentía como un paso hacia un borde. Me levanté, incapaz de quedarme sentado. Caminé por la habitación, de la mesa a la puerta, de la puerta a la pared, y luego otra vez. Cada vez que me acercaba a la puerta, la presión en los oídos aumentaba, como si el pasillo fuera más profundo justo allí. La voz de mi madre, no, volvió. Pero su ausencia era peor. Era como si el edificio hubiera aprendido que no la necesitaba para asustarme. Bastaba con haberla usado una vez. Bastaba con haber tocado esa parte de mí. El monitor se encendió solo. Mostró la escalera al segundo piso desde un ángulo imposible, como si la cámara estuviera pegada al techo. En la imagen, la escalera parecía interminable, subiendo hacia un espacio que no existía. En el último peldaño, una sombra inmóvil.
No se distinguían rasgos, solo la idea de una forma humana. Y lo peor fue que al verla, una certeza se instaló en mi cabeza. Si subes, no vuelves a bajar igual. Apagué el monitor de un manotazo. El reloj marcaba 3:12. Entonces escuché el sonido más pequeño de la noche. Un clic. La cerradura. Miré la llave en mi mano. No la estaba girando, pero la cerradura hizo clic otra vez. Sola, como si alguien probara combinaciones desde el otro lado. La puerta no se abrió. No lo intentó. Solo la tocó con paciencia, como había hecho antes con el pomo, como un dedo sobre una herida. Me acerqué a la rendija y escuché. Respiración. Esta vez no era la de mi madre. Era una respiración múltiple, como varias bocas intentando respirar al mismo tiempo. Inhalaciones cortas, desiguales, que se superponían y chocaban. Me alejé temblando. El móvil vibró. 3:33. No decía nada más. Solo la hora. Como si el edificio supiera que yo estaba contando. Miré el reloj. 3:18. La luz parpadeó. Solo una vez, pero el parpadeo fue distinto a los anteriores. Cuando volvió la luz, tuve la sensación de que el pasillo fuera de la habitación había cambiado de posición, como si la casa hubiera girado lentamente mientras yo parpadeaba. Probé la puerta principal una vez más, solo para recordar que existía un afuera. Corrí hasta el vestíbulo y tiré de la manija. Nada. Pero esta vez sentí un pequeño movimiento, como si el metal se diera 1 milímetro. Un gesto mínimo, suficiente para que la esperanza se clavara como un anzuelo. El móvil vibró otra vez. ¡Paga! Volví al pasillo principal. La puerta negra estaba al fondo, pero ahora no parecía estar tan lejos. Era como si el pasillo se hubiera encogido para acercármela. La ranura era más visible, y de ella salía un hilo de oscuridad que se movía, lento, como humo en agua. Me obligué a apartar la vista recordando, no mires la ranura. Pero el edificio insistía. Los fluorescentes parpadeaban justo cuando yo intentaba ignorarla, haciendo que mi mirada cayera ahí por accidente, por reflejo. 3:26. Empecé a sentir algo nuevo, un cansancio brutal. No físico, sino mental, como si cada pensamiento requiriera esfuerzo. Como si la casa estuviera bajando mi energía poco a poco para hacerme más obediente. Me apoyé contra la pared y cerré los ojos solo un segundo. Cuando los abrí, el reloj marcaba 3:31, y entonces escuché una voz detrás de mí, suave, cercana, sin disfraz. Ya casi. Me giré. No vi nada. Pero el aire estaba deformado como si hubiera calor, como si una presencia estuviera ocupando el espacio y la realidad tuviera que rodearla. El móvil vibró por última vez. 3:33. El zumbido se cortó de golpe, como si alguien apagara el mundo, y en ese silencio absoluto, desde la puerta negra, llegó un sonido que no era un golpe, ni un arrastre, ni una voz. Era una bisagra abriéndose, muy despacio, como si por fin hubiera aceptado que yo estaba listo para mirar. El sonido de la bisagra no terminó, no del todo. Se quedó suspendido en el aire, como un eco que no sabía si avanzar o retroceder. Abrí los ojos con cuidado, temiendo encontrarme con algo imposible justo frente a mí. La puerta negra no estaba abierta por completo, apenas unos centímetros, lo suficiente para que la ranura dejara de ser una línea y se convirtiera en una grieta. De dentro, no salió luz, salió profundidad. No era una oscuridad normal, no era ausencia de iluminación. Era un espacio que parecía extenderse más allá de la lógica del edificio, como mirar a un pozo que no refleja el fondo porque no lo tiene. Sentí un mareo inmediato, una presión en la frente, como si mi cerebro intentara medir algo que no podía existir. Di un paso atrás. La puerta no se movió más.
No intentó abrirse del todo. Era consciente. Sabía que no hacía falta. El pasillo estaba en silencio absoluto. Los fluorescentes seguían encendidos, pero ya no parpadeaban. La luz era estable, artificialmente tranquila, como un escenario preparado. El edificio había dejado de forzarme. Ahora me estaba invitando. El monitor de la habitación de descanso se encendió solo, proyectando una imagen fija. No del pasillo, no de la puerta. Mostraba un lugar que reconocí de inmediato, aunque me costó aceptar por qué. Era un recuerdo. Una cocina pequeña, mal iluminada, con una mesa de madera y una taza rota en el suelo. La imagen no se movía, pero yo sabía lo que había pasado allí. Sentí el peso del recuerdo antes de reconstruirlo. Una discusión, una palabra maldicha, una puerta cerrándose demasiado fuerte. Alguien yéndose. Mi garganta se cerró. No, susurré. El monitor cambió. Otro recuerdo. Un pasillo de hospital. El olor. El sonido de una máquina marcando un ritmo que no quería mantener. Una mano fría apretando la mía. Una promesa que no pude cumplir. Aparté la vista, pero las imágenes no desaparecieron. El edificio no necesitaba mis ojos. Las estaba proyectando directamente en mí. Comprendí entonces la trampa. No me estaban mostrando cosas al azar. Me estaban mostrando lo que yo no había podido cerrar. Lo que seguía abierto. Lo que aún dolía. No querían mi nombre. No todavía. Querían algo más profundo. El permiso para quedarse con esos fragmentos y usar su peso para empujarme. El móvil vibró. Un solo mensaje. ¡Elige! Miré la puerta negra. La grieta parecía un poco más ancha, como si hubiera respirado al mismo ritmo que yo. Dentro, la profundidad se movía lentamente, formando algo parecido a un pasillo, o tal vez una sucesión de espacios que no terminaban de definirse. Otra vibración. ¡Puedes irte! Una pausa. ¡O puedes olvidar! Sentí un nudo en el estómago. Irme significaba dejar algo atrás. No sabía qué, pero lo sentía con claridad. Olvidar significaba quedarme, pero sin el peso del dolor, sin las imágenes, sin los recuerdos que el edificio acababa de usar como moneda. ¿Y si no elijo? Pregunté en voz baja. La respuesta no llegó en palabras, llegó como una certeza implantada. Si no eliges, el lugar elige por ti. Y el lugar no tenía ninguna razón para ser amable. El reloj del móvil volvió a funcionar. 3:34. El tiempo había avanzado. Eso significaba algo. Algo había cambiado. La casa había cumplido su parte del trato, mostrarme lo que estaba en juego. Me acerqué un poco más a la puerta negra, sin mirar directamente dentro. Sentí un calor extraño en la piel, como si el aire estuviera cargado de electricidad. No era amenaza, era expectación. El monitor mostró una última imagen. Yo mismo, sentado en la habitación de descanso, quieto, con la mirada vacía. No parecía asustado, parecía cómodo, estable, como parte del edificio. El móvil vibró por última vez. Decide cómo te pierdes. Tragué saliva, porque en ese momento entendí algo peor que el miedo. Ninguna de las opciones era una salida real. Solo distintas formas de permanecer. Y la puerta negra, con una paciencia infinita, se abrió un poco más. No sé cuánto tiempo estuve frente a la puerta negra, mirando sin mirar, sintiendo esa profundidad respirarme en la cara. El edificio no tenía prisa. La grieta era suficiente. Me estaba dejando ver lo justo para que mi mente hiciera el resto. Y mi mente, desesperada por una salida, estaba dispuesta a inventarla. El móvil seguía en mi mano. Puedes irte o puedes olvidar. Dos frases simples como si fueran opciones de un menú. Pero yo ya había entendido que no eran puertas, sino jaulas distintas. Aún así, di un paso hacia la puerta principal. Quería creer en irte. Quería sentir, aunque fuera una vez, que mi voluntad todavía servía de algo.
Tiré de la manija, y esta vez la puerta cedió, solo un poco. Una rendija mínima, lo suficiente para que entrara aire de fuera. Olía a calle mojada, a madrugada real. Mi corazón se disparó. Empujé con más fuerza. La rendija se abrió 1 centímetro más. Sentí la esperanza como un golpe de luz en el pecho. Entonces, vi lo que había al otro lado. No era la calle. Era el pasillo del edificio. El mismo pasillo, repetido, como una copia imperfecta. Mis ojos tardaron 1 segundo en entenderlo. La puerta principal no daba al exterior. Daba a otra versión del interior, con la misma luz enferma, las mismas paredes, y al fondo, otra puerta negra. Tragué saliva. Retrocedí. La puerta se cerró sola, con un clic suave, casi educado. El edificio no me estaba impidiendo salir. Me estaba mostrando que salir ya no significaba nada. El monitor se encendió sin permiso. Mostró un amanecer. Cielo rosado, coches pasando, gente caminando. Un mundo normal. Un mundo en el que yo ya no tenía sitio. Las letras blancas temblorosas aparecieron encima de la imagen. Eso ya no es para ti. Me cubrí la cara con una mano. Sentí un temblor profundo, como si mi cuerpo quisiera rendirse. Y en ese temblor, escuché la voz de mi madre otra vez. Solo un susurro, muy lejos. Ya está bien. Ven. No respondí. No debía, pero el daño ya estaba hecho. El simple sonido me arrancó un recuerdo, y noté cómo se rompía en los bordes. No era un olvido completo. Era peor. Era un recuerdo sin dueño. El móvil vibró. Olvidar es quedarte entero. Me reí. Una risa corta, amarga. ¿Entero? Murmuré. ¿Entero para qué? El zumbido volvió, y esta vez entendí que no era electricidad ni ruido del edificio. Era un coro de respiraciones, presencias apiladas, gente que había estado donde yo estaba y que había elegido antes que yo. El edificio no toleraba el vacío. Necesitaba conciencia. Necesitaba un alguien despierto para mantener las puertas cerradas para que lo de dentro no saliera del todo. No era un monstruo suelto. Era un hambre contenida, y cada vigilante era una tapa humana. Miré la puerta negra. La grieta parecía ahora una sonrisa. Pensé en lo que me había quitado. Nombres, detalles, piezas pequeñas. Pensé en todo lo que aún podía arrancarme si la noche seguía. Comprendí la verdadera negociación. No era paga o te quedas. Era paga para quedarte sin dolor. Volví a mirar el móvil. Eran las 6:28. El tiempo había avanzado por fin, como si la casa quisiera cumplir su promesa. A las 6:30 se abriría la puerta principal. Sales. No antes. Sentí un escalofrío. Porque ahora sabía lo que significaba. El edificio no abría para liberarte, abría para reemplazarte. A las 6:30, la puerta principal se abrió sola con un gemido lento. Esta vez sí entró aire real, frío, limpio, con olor a mañana. Y con ese aire entraron pasos. Alguien venía. Vi una silueta en el umbral. Una persona con chaqueta, mochila, mirada cansada. Alguien como yo. Alguien con prisa por pagar el alquiler. Con necesidad suficiente para ignorar el instinto. El desconocido me vio sentado al fondo del vestíbulo y sonrió con alivio. «Hola», dijo. «Vengo por el trabajo». Abrí la boca para advertirle, para gritarle que se fuera, para decirle que nada aquí era normal. Pero lo único que salió fue un susurro que no reconocí como mío. «¿Has venido?» «Bien». Sentí el horror completo en el estómago, porque entendí que mi elección ya estaba hecha. No elegí irme, elegí olvidar, y el edificio, satisfecho, me devolvió el tiempo, a cambio de mi voz. La puerta principal se cerró detrás del nuevo vigilante. El amanecer siguió ahí fuera, y dentro, en el pasillo, la puerta negra dejó de respirar tan fuerte, como si, por fin, la casa
ya no estuviera sola.